Hay corruptos como en todo país, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre. ¿Cómo explicamos que un presidente de la República reciba a comprador y vendedor y lo junte? O sea, la impresión que da es que había un acuerdo debajo de la mesa. Y ahora él va a tener que explicar por qué estuvo él en esa reunión con una persona que ganó un concurso después. ¿Cómo lo explica? No hay Pacheco, ya no hay un tercero, es él. Entonces ahora ya no hay forma de decir yo no sabía, o me sorprendieron, o no era mi función, o alguien que lo blinde legalmente. No hay un parapeto. Ahí el presidente está solo con la legalidad. Proveedor del Estado gana licitación por $74 millones de Petroperú tras reunirse con Pedro Castillo. Un proveedor del Estado ganó una licitación de unos $74 millones de Petroperú tras reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, según informó el dominical Panorama. De acuerdo al portal de transparencia de la presidencia, Castillo recibió el 18 de octubre a Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, al empresario Samir Abudaye, general de Heaven Petroleum Operators, y a la asesora empresarial Karelim López en Palacio de Gobierno. Todos permanecieron cerca de 1 hora y media reunidos con el jefe de Estado. 3 días después de este momento, el 21 de octubre, se orquestó un proceso de compra de biodiesel en Petroperú por $74 millones que benefició a la compañía de Abudaye. Sospechosamente, la empresa estatal canceló el proceso internacional durante la adquisición, con lo que se allanó el camino para favorecer a Heaven Petroleum Operators, eliminando a la competencia foránea. Al final quedaron solo 2 empresas nacionales en el proceso, pero Petroperú cambió las reglas de juego para que se presente nuevamente la propuesta económica y así ganó la firma de Samir Abudaye. Un dato que no puede pasar desapercibido es que Abudaye ya había visitado antes al mandatario en la sede del Ejecutivo el 15 de octubre. Sí nos queda clarísimo es que nerviosismo hay y fuerte, incluso de quien podría estar seriamente involucrado en el caso que vamos a comentar con ustedes, ¿no? Casos como el del presidente de Petroperú, el gerente general de Petroperú, que sin conocer bien de qué trata el reportaje, está tratando de dar declaraciones. Pero acá vamos a compartir con ustedes información bastante nutrida, con varios detalles, con varios hechos que, por supuesto, son los que enriquecen una investigación propia de Panorama, que va más allá de simplemente mirar los asistentes a un lugar. Y esto tiene que ver con un hecho, además, que va a merecer de inmediato una investigación tanto de Fiscalía como del Congreso de la República. Y estamos hablando de un caso de una reunión insólita, irregular y hasta ilícita en Palacio de Gobierno, en la que se junta el jefe de Estado, el gerente general de Petroperú y un proveedor de esa entidad que, con grosero descaro, semanitas después y de manera bien acomodada, porque esos detalles los van a ver solo aquí en Panorama, termina ganando una licitación por $74 millones de venta de biodiesel. Y decimos una licitación acomodada porque todo indica cómo se hizo y se justificó para que fuera a la medida a través de una serie de hechos documentados en un informe en el que saltan, un informe dicho sea de paso exclusivo, en el que saltan varios requisitos, de tal forma que queda como único postor el visitante de Palacio, el que antes se reunió con el gerente general de la empresa que compraría y nada menos que con el presidente de la República. Un hecho que se... Negocio del biodiesel en Palacio de Gobierno. Un hecho insólito, inaudito. Pedro Castillo reunió a comprador y vendedor en una misma sala. Sentó a un representante de una entidad del Estado con un empresario que días después ganó una millonaria licitación. Un negocio de 300 millones de soles. A diferencia del caso del Puente Tarata, aquí el presidente, el mismísimo Pedro Castillo, recibió en su despacho al gerente general de Petroperú y recibió también al empresario que pocos días después ganó una millonaria adjudicación de esta empresa estatal. Una turbulenta historia de negocios y millones en la que se eliminaron competidores, en la que funcionarios de Petroperú dejaron el camino libre para que el suertudo visitante de Palacio de Gobierno sea el ganador. Era una pieza que faltaba. El presidente nunca estuvo involucrado, siempre puso a terceras personas delante. Y ahora él va a tener que explicar por qué estuvo él en esa reunión con una persona que ganó un concurso después. ¿Cómo lo explica? No hay Pacheco, ya no hay un tercero, es él. Entonces ahora ya no hay forma de decir yo no sabía, o me sorprendieron, o no era mi función, o alguien que lo blinde legalmente. No hay un parapeto. Ya el presidente está solo con la legalidad.
comprador y vendedor reunidos el mismo día, a la misma hora, en el despacho de Pedro Castillo, en la que según el registro oficial de visitas, habría estado también la empresaria Karelyn López Arredondo. Los hechos son irrefutables, comprometen directamente al mandatario en este escándalo sin precedentes, en el que se reúne al beneficiado con el beneficiador. Los últimos escándalos que se han dado, se han ventilado, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, son una muestra por la que nosotros tenemos toda la capacidad moral de decir que hay que separar las cosas inmediatamente. La historia se inicia el 18 de octubre. El portal de transparencia de la Presidencia de la República registra el ingreso de Chávez Arévalo Hugo Ángel, gerente general de Petroperú, quien acudió a una reunión de trabajo con el presidente Pedro Castillo. Hora de ingreso, 9:27 de la mañana. 2 minutos antes, a las 9:25, ingresó también para reunirse con Pedro Castillo Abudayet Samir George, empresario comercializador de biodiesel. Lo acompaña Sáenz Moya Gregorio, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores. Con 3 minutos de diferencia, quedó registrado también el nombre de Karelyn López Arredondo. Todos permanecieron cerca de hora y media al interior. Se retiraron 10:54, 10:53, 10:53 y 11:10 de la mañana. Fue el gerente de Petroperú el último en salir. 17 minutos de diferencia. Esto pinta para una escena criminal de todas maneras, ¿no? En la que ha habido una coordinación y después se ejecutan los pasos y coinciden los pasos para que esta empresa se beneficie. Definitivamente, todo hace indicar que esto es una planificación para un resultado totalmente ilegal e irregular. ¿Cómo explicamos que un presidente de la República reciba a comprador y vendedor y lo junte? O sea, la impresión que da es que había un acuerdo debajo de la mesa. Apenas 4 días después de esta reunión, se orquestó un proceso de compra que benefició directamente al suertudo empresario que pisó Palacio de Gobierno. 4 días de diferencia entre la reunión en Palacio y el pedido de compra efectuado por Petroperú, la institución donde Hugo Chávez es el novísimo gerente general, nombrado apenas hace un poco más de 2 meses en el cargo. El 21 de octubre, la Gerencia Departamento de Distribución, GDDI, solicitó la adquisición de biodiesel B100. El biodiesel es un tipo específico de combustible que se obtiene de la soya o de la palma. ¿Quién es uno de los proveedores de biodiesel en el Perú? ¿Quién vende ese tipo específico de combustible? Pues nada menos que Samir Abudayet, el empresario visitante del presidente de la República. En 2004 se nos ocurre la idea del biodiesel como un negocio alternativo, un negocio que complementara el negocio del mayorista de combustible. No me imaginaría que el día de hoy estaría tan comprometido con el medio ambiente. Samir Abudayet es un empresario peruano de larga data, un proveedor del Estado abocado al rubro de los combustibles, socio fundador de Heaven Petroleum Operators. Un empresario al que inaudita y sospechosamente el presidente Pedro Castillo reunió con el gerente general de la institución estatal que se convertiría en el comprador de su producto. Reunión de la que existe registro, de la que quedó huella en el portal de la Presidencia de la República. Queda claro quién es el comprador y quién es el vendedor, al que reunió Pedro Castillo en su oficina. Y queda claro también la inmediatez con la que se actuó. Pero aquí, un detalle importante. Samir Abudayet no visitó una, sino 2 veces al mismísimo presidente de la República. La primera visita quedó registrada el 15 de octubre. Una visita en solitario que duró 2 horas, desde las 3:53 de la tarde hasta las 5:54. 3 días después, regresó para un encuentro que incluía al gerente general de Petroperú. Un presidente no puede y no debe recibir a alguien que está contratando con el Estado. Y la coincidencia es que esa persona es la que gana después. No solamente contrata con el Estado como potencial vendedor, gana un concurso. Y eso es lo grave, cuando están todos los actores sentados en una mesa. El comprador, el vendedor y el presidente, aparte de una tercera persona que es altamente sospechosa. Todos en la misma hora y en el mismo lugar determinan que hay algo absolutamente irregular. Pero ahí no queda todo. El camino para dar como ganador a una empresa local no era fácil. Se hizo de todo para eliminar competidores. De acuerdo a este informe de adjudicación, no solo se cancelaron, sino que también se cambiaron reglas de juego en medio del rápido y ágil proceso que dio como ganador a la empresa de Samir Abudayet. Las
Las normas de Petroperú estipulan que este tipo de convocatorias debe realizarse paralelamente, de forma internacional y nacional. Solo así se logra mejores precios de compra. Y así se hizo en un principio. Este informe, firmado por Mujaid Abusada, detalla que se solicitó ofertar precios por el valor de 280.000 barriles de biodiesel que debían abastecer a las refinerías de Mollendo, Conchán y Talara. El cumplimiento de la norma, sin embargo, duró apenas unas horas. Al día siguiente, rompiendo la tradición operativa, todo cambió. Mediante correo electrónico del 26 de octubre, la Gerencia Cadena de Suministro solicitó a la Gerencia del Departamento de Compras de Hidrocarburos cancelar el proceso internacional por encontrar definiciones técnicas no acordes. La cancelación del proceso a nivel internacional significaba en los hechos eliminar competencia. Con esa cancelación, Petroperú, inaudita y sospechosamente, limpió el camino. Incrementó considerablemente las posibilidades de ganar a la empresa de Samir Abudayet. Al descartar competidores, lo que está haciendo es cerrar un poco las opciones que beneficie a una sola persona. Este tipo de descarte de libre competencia lo que genera es un lucro directo de una empresa que se ve favorecida y no el Estado. ¿Cuál fue el argumento para llevar a cabo el sospechoso cambio? Según el propio informe, promover el consumo de la oferta nacional de biodiesel B100. Ello ayudaría a contribuir a la reactivación económica del país para mitigar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Con este cambio, solo 2 empresas compitieron. Una de estas, la del visitante de Palacio de Gobierno, como era de esperar. Y el hecho insólito de que la excusa sea de que Petroperú va a reactivar o va a colaborar a la reactivación económica es insólita. La empresa Petroperú no tiene nada que hacer en esa materia. Lo que tiene que hacer Petroperú es velar por los intereses del Estado, no ha ayudado a que otras empresas se hagan ricos o generar reactivación económica. Eso es antinatura. El proceso debía seguir su curso. Una empresa nacional tenía que ser la ganadora, sí o sí. El 26 de octubre se invitó a los proveedores Bioenergy Perú SAC y Heaven Petroleum Operators S.A. Ahí no quedaría toda la ayuda. Ambas empresas presentaron sus propuestas económicas y ambas pasaron la evaluación de la etapa preliminar. De un día para otro, sin embargo, Petroperú decidió hacer un fe de ratas, cambiar las reglas del juego. La mañana del 28 de octubre argumentaron un error material en la fórmula de precios, por lo que solicitaron presentar nuevamente la propuesta económica, propuesta que debía presentarse ese mismo día hasta las 4 de la tarde. El único que pudo cumplir con este insospechado cambio de las reglas de juego, que brindó apenas unas horas para presentar una nueva propuesta, fue la empresa de Samir Abudayet, Heaven Petroleum Operators S.A. Hablamos de un envidiable contrato de 74 millones de dólares o cerca de 300 millones de soles. Contrato que se firmó, se selló 18 días después de la reunión en Palacio de Gobierno. Una velocidad envidiable para otros sectores del Estado. 18 días tardó el proceso que determinó a la empresa de Samir Abudayet como ganador. El negocio del biodiesel estuvo en Palacio de Gobierno. Pedro Castillo participó de él. Fue el presidente de la República quien se reunió, según registros de Palacio, con comprador, vendedor, representante de palmicultores y Karelín López, el mismo día y a la misma hora. Este era el único caso que faltaba, porque siempre ha tenido él una persona al frente, ¿no? Pacheco, etc. Ahora es él mismo. Esto no se había visto en ningún caso anterior. Y creo que lo compromete abierta y frontalmente en una irregularidad. En política no existen coincidencias. Los hechos son claros y evidentes. Hubo un empresario que pisó Palacio de Gobierno y que días después terminó con una millonaria adjudicación. El presidente no puede alegar intermediarios en este faenón. Él es el protagonista de esta escandalosa historia que merece inmediata investigación. Y en este caso, cual milagro de San Martín de Porras, insistimos, según el propio reporte de visitas de Palacio. Y un hecho además adicional es esta exclusiva del informe con lujos y detalles de esa licitación a todas luces bien acomodada. Porque, a ver, a quienes logra juntar el presidente de la República y de manera realmente descarada. Primero él, el presidente, luego el gerente general de Petroperú y el que luego gana la licitación de Petroperú hecha a la medida, retirándole todos y cada uno de los obstáculos al postor visitante de
de Palacio. Eliminemos a los postores internacionales. Perfecto, limpio. Un acto que rompió además una larga tradición de varios años. De los locales quedan 2. Modifiquemos la fórmula a última hora y listo, quedó uno. ¿Cuál? El que se reunió en Palacio, con el gerente de la entidad compradora. Deshonra Palacio de Gobierno, convertida en una sede prácticamente de lobismo al más alto nivel. Toda vez que, como ya hemos señalado, según el registro de visitas, coincidió ese día, a la misma hora, en Palacio, Karelyn López, nuevamente, esta operadora de empresas para eventualmente ganar licitaciones. Petroperú, con su gerente general, ha señalado que en comunicado, que se ha publicado hace algunos minutos, que dice que la empresa sí, admite que la empresa ganó esa licitación. Yo le explico, mire, inclusive yo les pediría, por favor, que pidan las cámaras para que vean que yo ingreso solo al Palacio y me retiro solo. Yo normalmente... Está muy bien. Está muy bien que se entre y salga solo, pero digo en el interior, porque aquí la coincidencia son las horas y el día. No, le explico un poquito. El Palacio, que yo he ido varias veces, tiene una sala que recibe a los altos funcionarios y ministros que está frente a su despacho. Yo no me he reunido y estoy sentado solo, y eso puede corroborar el Palacio, que siempre, cada vez que cita a un alto funcionario... Ok, ¿no le parece, ya para finalizar, una coincidencia infeliz, por lo menos en el registro y los minutos y la fecha y los minutos que coinciden? Yo considero que la verdad, es una coincidencia infeliz para mi persona, porque lo que estamos tratando de hacer es las cosas bien. Petroperú recuperó el mercado en 2 meses más de 15%. Y nosotros lo que estamos haciendo es prioridad compras nacionales. Comprarle a este proveedor, comprarle a cualquier proveedor nacional,